Hola, mi nombre es Aranza Yasmín Rangel García, soy estudiante de la licenciatura de médico cirujano y hoy les voy a presentar un tema bastante importante que es cáncer de mama. Si bien, pues vamos a comenzar. Estos son mis objetivos y pues bueno, se me hizo sumamente importante mencionar la definición y la norma 041, que es la norma que se encarga del tamizaje y la detección del cáncer de mama, nos menciona que es un crecimiento normal de las células del parénquima mamario, secundario a mecanismos hormonales y mutaciones en genes que son supresores de tumores. El cáncer de mama se debe manejar como una enfermedad sistémica debido a su alta diseminación. Ahora bien, como epidemiología, vamos a tener que es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer, representando hasta un 20 a 25% de todos los cánceres femeninos. Es la primera causa de mortalidad por tumor maligno en mujeres mayores de 25 años. En el 2020 hubo 2.3 millones de casos y 685,000 muertes a nivel mundial. Para este año 2025 se estiman 316,950 casos nuevos, de los cuales aproximadamente el 13.31% corresponderían a muertes. La edad más frecuente de aparición es entre los 40 y 75 años. Si bien esta edad, pues ya como pueden ver, es avanzada, porque básicamente esta enfermedad ya se diagnostica en etapas tardías. Y bueno, lo más importante que quiero que se queden con esta diapositiva es que el tipo más común es el carcinoma ductal invasor, que ahorita más adelante les voy a explicar qué es este carcinoma. Ahora bien, como factores de riesgo, vamos a tener que es ser mujer y envejecer. Básicamente, se ha visto que la mujer tiene 100 veces más riesgo que un hombre y una mujer de 70 años tiene 10 veces más riesgo que una que tiene 30 años. También antecedentes familiares en los genes, sobre todo en las mutaciones del BRCA1 y 2. Si nuestra paciente nos refiere que tiene un familiar con esta mutación, su riesgo se duplica. Y si nos refiere que tiene dos familiares, su riesgo se multiplica por 5. También una patología mamaria previa, es decir, que nuestra paciente nos refiere que ha tenido algún carcinoma ductal o lobular in situ o alguna enfermedad proliferativa benigna. También la densidad mamaria, es decir, más adelante les voy a explicar un poquito más de anatomía, pero si bien las mamas están compuestas por tejido adiposo y tejido fibroso glandular, entre más joven esté la paciente, más va a tener tejido fibroso glandular. Y conforme al paso del tiempo con la edad, va a cambiar este tejido fibroso glandular por tejido adiposo. Pero si bien en algunas pacientes este cambio pues no es adecuado, es decir, se quedan con tejido fibroso glandular y es ahí donde puede aumentar el riesgo. Se ha visto que aumenta hasta 4 a 6 veces, porque básicamente en las mastografías las mamas densas no dejan evaluarlas bien, es decir, no nos dejan ver bien las estructuras y por eso pues aumenta este riesgo. Esto se ha asociado con oliparidad, el no dar lactancia, embarazos tardíos, etcétera. Bueno, exposición a radiación ionizante, si bien pues el riesgo es elevado también y sobre todo si nuestra paciente es sometida desde muy joven. El efecto aparece 10 años después y se mantiene de por vida. La terapia hormonal para la menopausia, si bien algunas células cancerígenas son hormonodependientes de estrógenos, es decir, se alimentan de estrógeno. Y si nosotros les damos estrógenos, pues básicamente las va a activar. Y pues esta combinación, sobre todo con progesterona, pues su uso prolongado más de 5 años aumenta significativamente el riesgo hasta un 26%. También el alcohol, por cada 10 gramos de alcohol al día, pues equivale a una bebida, básicamente aumenta un 100% del riesgo. No hay que satanizar el alcohol, pero sí hay que mencionarle a las pacientes, sobre todo aquellas que tienen mutaciones en los genes BRCA1 y 2. Malos hábitos higiénico-dietéticos, si bien pues el peso corporal es el factor pronóstico más fuerte. Y se ha visto que en una mujer que pesaba más de 82 kilogramos tenía un riesgo 3 veces mayor. Entonces es importante hacerle mención esto a nuestra paciente, concientizarla
y pues también la obesidad lleva a resistencia a la insulina y pues la diabetes. Otros factores con menor evidencia va a ser trabajar de noche, es decir, porque se altera el ciclo circadiano y los talatos, es decir, estos son compuestos inorgánicos que sobre todo están en pinturas de uñas, cosméticos o plásticos. Entonces es importante ver y que no te contengan este compuesto, pues nuestros productos. Ahora bien, no todo es malo. También hay factores que disminuyen el riesgo. Un ejemplo de ello es el embarazo temprano. Si bien se ha visto que una mujer que se embaraza antes de los 20 años reduce el riesgo a largo plazo en un 50%, pero después de que deja de dar lactancia, aumenta nuevamente su riesgo un poquito. Esto se debe a que la mama en el embarazo tuvo cambios, entonces va a tener como una reestructuración para, como quien dice, volver a que se encuentre pues de forma normal y pueda haber un posible desarrollo de células anormales porque hay como una proliferación. Esto ocurre de alrededor de 5 a 10 años más o menos, pero después vuelve a disminuir su riesgo a largo plazo en un 50%. Entonces, pues es importante esto. Y si bien no hay que decirle a las pacientes, pues embarázate antes de los 20, no. Si bien solo hay que hilar poco a poco esto en el historial clínica. Y pues uno de los factores modificables que se me hace sumamente importante es la pérdida de peso. Si bien la reducción del peso más del 5%, pues disminuye su riesgo hasta un 20% de cualquier patología oncológica. Entonces hay que hacer concientización a nuestros pacientes y pues la lactancia materna exclusiva. Si bien hay que fomentarla, se ha visto que por cada 12 meses de lactancia se observa una reducción del riesgo relativo del 4,3. Si bien el riesgo relativo, para que no quede en el abismo, pues es básicamente el grupo expuesto entre lo del grupo que no ha sido expuesto, ¿sí? Entonces, sigamos. Básicamente, otro de los factores es el ejercicio físico. La actividad regular reduce hasta un 20%, tanto en mujeres premenopáusicas como en mujeres posmenopáusicas. Realizar 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico es lo recomendable. Y también los moduladores de los receptores de estrógenos, que sobre todo esto se recomienda en mujeres de alto riesgo. En mujeres tales como aquellas que tienen edad mayor a 35 años, con modelo GAIL mayor a 1,66. Ahorita les voy a explicar qué es este modelo GAIL. Quiero que se queden ahorita con esto. O que básicamente nuestras pacientes tengan algún diagnóstico de carcinoma ductal in situ o una hiperplasia típica. Si bien se les da tamoxifeno o raloxifeno por 5 años y sí disminuye bastante su riesgo. Ahora bien, los moduladores de los receptores de estrógenos, que son estos, básicamente solo la primera línea es para las mujeres premenopáusicas y para las posmenopáusicas se les prefiere dar inhibidores de la enzima aromatasa, como el anastrozol, letrozol, exemestano, y básicamente también disminuye un 50 a 67%. Ahorita les voy a explicar por qué básicamente en estas va para las posmenopáusicas y estas para las premenopáusicas. Pero bueno, vamos a explicar qué es el modelo GAIR. Básicamente, este es una herramienta para estimar el riesgo de cáncer de mama. Los factores que se utilizan es una edad actual, edad de la primera menstruación, edad del primer hijo nacido vivo, familiares de primer grado con cáncer de mama, número de biopsias de mama previas y presencia de hiperplasia típica. Es un test que relativamente te calcula el riesgo, pero ojo, este modelo GAIR es insuficiente cuando existe un fuerte antecedente familiar de cáncer de mama. O sea, básicamente no nos predice si cuando nuestra paciente tiene una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2. Si le pones que sí, pues básicamente no dice que no puede calcular este riesgo porque pues es muy alto el riesgo. Entonces, pues sí es favorable, pero pues digamos que para las pacientes que tienen un alto riesgo, pues no ayuda mucho. Ahora bien, sigamos con mastectomía profiláctico, el efecto Angelina Jolie. Básicamente ella tenía una mutación en el gen, bueno, tiene una mutación en el gen BRCA1 y Angelina se hizo una mastectomía
que básicamente se quitó el tejido mamario, pero ella se quedó con piel y pezón. Básicamente hay distintos tipos de mastectomías. Ella se hizo esta que está aquí, la mastectomía subcutánea o perseveradora de piel y pezón. Eh, Básicamente le llamaron este efecto así porque las mastectomías cuando ya se hizo eso se dispararon mucho, ya que las personas que se conocían con esta mutación decían yo quiero hacerme como ella, como Angelina, y los doctores no sabían pues qué era. Entonces básicamente lo llamaron el efecto Angelina Jolie y pues disminuye hasta un riesgo del 90%. Y también tenemos la ovarectomía o ablación ovárica, sobre todo bueno, esta va más para las pacientes premenopáusicas, porque si bien sabemos, la principal fuente de estrógeno son los ovarios, entonces, pues reduce un riesgo hasta en un 50%, sobre todo en aquellas pacientes que tienen mutación en el gen BRCA1 o 2. Y y pues bueno, la GPC divide estos riesgos entre mayores y menores. Son los mismos que les mencioné, nada más los divide. Y pues se recomienda considerar la referencia oportuna, sobre todo si nuestra paciente está sometida a terapia de estrógenos pues muy tempranamente, como una menarca temprana o una menopausia tardía que siga otra vez expuesta a estrógenos, la nuliparidad, uso de terapia de reemplazo hormonal, lo que les había comentado, y pues las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Y bueno, yo sé que no es una clase de anatomía, pero si bien para entender cómo se disemina el cáncer hay que saber la anatomía. Si bien las mamas se encuentran en la parte anterior del tórax, descansan sobre una estructura llamada el lecho de la mama, que básicamente está compuesta por el músculo serrato anterior y el músculo pectoral mayor. Si bien la glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada y está compuesta principalmente por tejido adiposo, también va a tener tejido fibroso glandular y aquí va a tener, bueno, tiene unos ligamentos que estos son sumamente importantes, son los ligamentos suspensorios o ligamentos de Cooper. Básicamente estos, como su nombre lo dicen, sostienen a la mama. Y digamos que aquí se encuentra algún nódulo, supongamos, ¿no? Entonces estos ligamentos se van a protruir y nos va a dar algo muy específico que es el signo o piel de naranja. Eh, Básicamente se va a ver un edema y hoyitos en la piel de la paciente. Entonces básicamente es eso cuando ocurre, porque los ligamentos se protruyen por el nódulo que está tapando aquí. Ahora bien, ya entrando un poquito más para acá, tenemos de 15 a 20 lóbulos y estos lóbulos van a tener lobulillos o acinos y estos lobulillos o acinos tienen conductos. Entonces, la unidad funcional de la mama es el conducto lobulillar y vamos a tener acá unos conductos que se llaman conductos galactóforos y después va a tener acá una abertura que va a ser el seno galactóforo, que aquí se almacenan las gotas de leche y después va a seguir otra vez el conducto galactóforo que va a desembocar en la areola y el pezón. Acuérdense que la areola, pues vamos a tener los tubérculos de Montgomery, que sobre todo se sobreexpresan más en el embarazo. Bueno, siguiendo con la irrigación de la mama, básicamente vamos a tener la arteria subclavia. Esta nos va a dar a la arteria torácica interna o también llamada arteria mamaria. Esta nos va a dar a las arterias intercostales anteriores, van a ser 6, pero yo les puse 4 aquí porque pues básicamente son las más importantes para nosotros, aunque la que más nos importa es la segunda, y estas nos van a dar las arterias mamarias mediales. La segunda es importante porque esta irriga a la areola y el pezón, ¿ok? Entonces, ahora bien, la arteria subclavia también nos va a dar a la arteria axilar, que vamos a tener la arteria torácica superior, la arteria toracoacromial, la arteria torácica lateral, o también llamada arteria mamaria externa, la arteria subescapular, y el cuadrante inferior nos va a dar las arterias intercostales posteriores y las arterias mamarias laterales. ¿Ok? Entonces, sigamos. El drenaje venoso se me hizo, pues, muy importante también abarcarlo. Si lo dividimos por cuadrantes, el cuadrante superior medial, drena hacia la vena subclavia. El cuadrante lateral drena hacia la vena axilar y el cuadrante inferior hacia la vena azygos.
La vena ácigos es sumamente importante porque se comunica por vía hematógena con la columna vertebral. Entonces, esta columna vertebral se comunica con el sistema nervioso central y es ahí donde podemos ver que puede dar metástasis de esta forma en el hueso y en el sistema nervioso central, en el cerebro. Ahora bien, el drenaje linfático. Es sumamente importante que entendamos esto, porque básicamente si entendemos esto, entendemos cómo se disemina o hace metástasis hacia el pulmón. Básicamente el 75% de la linfa migra hacia los nódulos axilares, que son estos que ven aquí. Básicamente, la linfa va a llegar al primer nódulo, que son los nódulos pectorales. Después de ahí van a ir a los humerales, subescapulares, centrales, apicales, broncomediastino y el pulmón. Es así como nos va a dar metástasis hacia el pulmón. También ahora bien, los nódulos paraesternales, que básicamente también drenan hacia el mediastino o hacia la pleura y los nódulos frénicos inferiores que van a ir hacia la vena frénica y hacia el hígado. Entonces, es así como podemos ver cómo nos da metástasis hacia el pulmón, hueso, por la vena ácigos, el hígado por los nódulos frénicos inferiores y al cerebro vena ácigos y el pulmón, pues ya sabemos que los nódulos axilares y los paraesternales. Les puse otra imagen referente a los nódulos axilares para que los vean como una pirámide, primero pectorales, acá primero van los humerales, subescapulares, centrales y apicales. Y bueno, seguimos con el nódulo centinela, que básicamente es la definición de Morton. Como dato curioso, Morton fue un oncólogo que descubrió el melanoma. Y él menciona que este es un nódulo que recibe en primer lugar la linfa de una región anatómica determinada y permite predecir el estado histológico de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, en los nódulos axilares, quien va a ser el nódulo centinela, porque recibe la linfa en primer lugar, son los nódulos pectorales. ¿Por qué? Pues básicamente este recibe la linfa y si este se encuentra bien, por lo regular, estos también se van a encontrar bien, porque por aquí primero pasa la linfa. Si este se encuentra mal, por lo regular, también los otros se van a encontrar en mal estado. Entonces, este, en sí es eso. Ahora bien, vamos con la clínica sospechosa. Si bien el 80% de la clínica es una masa palpable, les hice una tablita para que vean cómo tiene que ser básicamente este nódulo. Va a ser firme, con bordes irregulares, adherido a planos profundos, no doloroso. Cambios cutáneos va a haber piel de naranja, lo que ya hemos visto por los ligamentos suspensorios, retracción y úlceras. Secreción serosanguinolenta siempre debe estudiarse, siempre debe mandarse a estudiar y el crecimiento, pues sobre todo si hay ganglios inflamados o supraclaviculares. El cáncer inflamatorio también pues es importante porque aparece de forma súbita, hay eritema, edema, piel de naranja, aumento en temperatura de la mama y y no hay una masa palpable definida. Ahora bien, llegamos a la parte más importante de la clase, que es el tamizaje. Si bien la GPC nos menciona tres métodos, autoexploración, examen clínico y mastografía, en la autoexploración va a estar indicada a pacientes mayores de 20 años. Va a ser mensualmente y se recomienda hacer del día 5 al día 7 del ciclo menstrual. Esto para que no haya alteraciones, porque si bien durante el ciclo menstrual también hay alteraciones en los primeros días. El examen clínico, pues, se recomienda en las pacientes de 25 a 39 años, cada año a 3 años, y la edad de 40 años, pues va a ser cada año. La mastografía se recomienda a pacientes de 40 a 49 años anualmente y de 50 a 69 años cada 2 años. Anual si hay algún factor de riesgo y esto es lo más importante de esta diapositiva. Básicamente, si nuestra paciente tiene algún antecedente de cáncer de mama, alguna mutación en el gen BRCA, su tamizaje hay que iniciarlo a partir de los 30 años o 10 años antes del diagnóstico de su familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra paciente, su mamá presenta cáncer de mama a los 35 años, su tamizaje se va a iniciar a los 25 años, es decir, 10 años antes del diagnóstico de su familiar, ¿sí?
Si nuestra paciente estuvo expuesta a radiación en tórax, debe iniciarse 8 años después del tratamiento. Nunca antes de los 25 debe iniciarse un tamizaje. ¿Por qué? Pues básicamente los riesgos superan los beneficios, porque pues la mastografía también hay radiación y obviamente que pues la mastografía no vamos a exponer a nuestra paciente porque sus mamas pues son densas, entonces como que no se evalúa de forma adecuada. Entonces, por eso nunca antes de los 25 años. Si bien el examen clínico es sumamente importante, vamos a tener dos tipos de inspecciones, una estática y otra dinámica. En la siguiente les voy a explicar la dinámica, pero bueno, en la inspección estática, pues primero tenemos que, obviamente, tener el consentimiento de nuestra paciente. Le tenemos que dar una batita y le vamos a decir que exponga por completo la parte del tórax. Ahí vamos a evaluar la piel, el color, engrosamiento, si hay poros inusualmente prominentes, el contorno, buscar cambios como masas, tamaño y simetría, depresiones o aplanamientos, y pues las características de los pezones, ¿no? El tamaño, su forma, si hay secreción o no lo hay. Bueno, y a la inspección dinámica, lo que les comenté, hay cuatro posiciones. Primero le vamos a indicar brazos a los lados y luego después brazos sobre la cabeza. Esta posición evalúa básicamente la retracción de los ligamentos suspensorios, es decir, que no haya como alguna alteración en ellos. Brazos contra las caderas, básicamente evalúa la simetría o si hay alguna asimetría en nuestra paciente. Y la inclinación hacia adelante evalúa tanto la retracción de los ligamentos suspensorios, así como la simetría de nuestra paciente, que haya algún nódulo que impida esta simetría. Y bueno, a la palpación vamos a tener que va a ir desde la clavícula hasta el pliegue inframamario y va a ir desde la línea media esternal hasta la axila posterior o también la axila por la cola de Spencer, que se las presento, es esta que está aquí, literal. Básicamente aquí pues tenemos los nódulos axilares y por eso aquí en esta zona, la axila, bueno, la cola de Spencer, básicamente aquí es donde se dan más el cáncer de mama, por lo mismo de que la linfa migra hacia allá. Y bueno, la palpación debe realizarse aproximadamente en 3 minutos, utilizar las yemas del segundo y tercer y cuarto dedo. Y vamos a explorar efectuando movimientos pequeños con círculos concéntricos y pues aplicando una presión ligera, media y profunda. Y pues realizar movimientos pues circulares. Ahora bien, este, vamos a hacer una exploración de la parte externa de la mama, una de la parte interna, igual efectuando movimientos como en zigzag, y al final vamos a hacer eh, exprimir el pezón para ver si hay alguna secreción, y no se les olvide pues realizar la palpación ganglionar, que es sumamente importante. Ahora bien, para el diagnóstico, pues básicamente vamos a tener la mastografía que nos va a indicar la clasificación de BI-RADS, por eso es sumamente importante y se lleva la medalla de oro y pues su sensibilidad es del 77 al 95% y pues tiene una especificidad del 94 al 97%. Puede pasar por alto hasta 20% de lesiones positivas y su detección de 2 a 8 casos por cada 1000 mastografías. Idealmente, pues la mastografía digital es la importante porque hay diferentes tipos de mastografías, pero la digital es para nosotros la elemental. Y pues ha reducido la mortalidad de un 30 a 40%. Si bien el ultrasonido también es sumamente importante, aunque es una herramienta complementaria y tiene una sensibilidad del 78.6, esta nos disminuye el riesgo de tomar biopsias innecesarias. Ahorita les voy a decir las indicaciones de ultrasonido, en donde se efectúa más el ultrasonido. Ahora bien, la resonancia magnética también es una herramienta complementaria que tiene una sensibilidad del 90 y especificidad del 89, 89%, útil en pacientes con alto riesgo genético o mamas densas, y sobre todo está contraindicada en pacientes embarazadas si se utiliza gadolinio. Ahora bien, como les mencioné, las indicaciones de ultrasonido, vamos a tener unas mamas densas, o sea, que nuestra paciente tiene menores de 35 años, porque si bien, pues entre más, este,
más chica sea nuestra paciente, pues sí, las mamás van a estar más densas, entonces por eso es una indicación de ultrasonido, se evalúan más con el ultrasonido y pues si hay un embarazo sospechoso, no hay que hacerle mastografía, sino que un ultrasonido, también una masa palpable si vemos que hay algo anormal. En el BIRAT 0 también es un apoyo el ultrasonido, anormalidades en mastografía. Cuando vamos a hacer una biopsia por ultrasonido para guía. Y en pacientes con implantes mamarios también es importante, aunque ya hay una mastografía que se realiza, pero algunas, por miedo a que se les rompan los implantes, pues mencionan que pues se sienten más seguras con el ultrasonido y pues de hecho pues sí evalúa mejor el ultrasonido porque pues también los implantes nos pueden como estorbar un poquito en evaluar las estructuras y el estudio de ganglios linfáticos axilares. Bueno, si bien todos conocemos esta clasificación de BIRADS, pero pues a mí me gustó desglosarla poco a poquito para que le entiendan un poquito más y vean su manejo de ello. Entonces vamos a comenzar, igual se las dejo aquí como resumen. Bueno, en la categoría 0, que es una categoría incompleta, tiene una probabilidad de malignidad del 13%, porque realmente como está mal tomada, no sabemos si hay malignidad o no hay, no estamos 100% seguros. Entonces, su descripción, pues básicamente va a ser una densidad mal definida, si la pueden ver, asimetrías y mala técnica de imagen. Como intervención, pues hay que volver a tomar pruebas adicionales, un ultrasonido como apoyo, mastografías previas y pues básicamente es no valorable esta categoría. Ahora bien, para la categoría 1 negativo, ya hay una probabilidad de malignidad. Si pueden ver, pues ya son ambas mamas son simétricas, no se observan nódulos o distorsiones de la arquitectura ni calcificaciones. Y pues como intervención, vamos a referir a nuestra paciente pues su tamizaje de rutina de acuerdo a su grupo de edad y sus factores de riesgo. Ahora, por otra parte, en la categoría 2, que es una categoría benigna, básicamente pues no hay malignidad, vamos a tener un estudio negativo con hallazgos benignos, sobre todo fibroadenomas, quistes, ganglios linfáticos, y pues como intervención igual su tamizaje de rutina y de acuerdo a su edad y sus factores de riesgo. Ahora, la categoría 3, que aquí empieza lo bueno, porque es una categoría probablemente benigno. Es decir, aquí ya hay una posible malignidad. Y bueno, aquí se pueden ver calcificaciones amorfas, nódulo solitario, regular, densidad simétrica focal. ¿Y qué vamos a indicarle a nuestro paciente? Pues la vamos a referir a segundo nivel y la vamos a evaluar cada 6 meses por 18 meses, es decir, que cumpla un año y medio y si hay cambios en el ultrasonido, o en las imágenes, en la mastografía, vamos a reclasificarla. Y si hay cambios, les digo que BIRATS 4, y si no hay cambios, va a ser una lesión estable, entonces pasa a ser BIRATS 2. Ahora bien, categoría 4, que es sospechoso, ya tiene una probabilidad del 2% y el 90 y menos del 95%. Aquí ya son indicadas las biopsias, ¿ok? Siempre que escuchen categoría 4, ya le vamos a indicar a nuestra paciente, si bien se divide en categoría 4A, 4B y 4C, pero en todas está indicada la biopsia. ¿Por qué? Porque vamos a tener nódulos irregulares y microcalcificaciones heterogéneas, como se pueden ver aquí. Entonces, la vamos a referir a segundo nivel para realizar biopsia. Y categoría 5, altamente sugestivo de malignidad, pues vamos a tener ya la probabilidad de malignidad del 95%, ya es un nódulo irregular, microcalcificaciones lineales, y ya si pueden ver aquí, pues ya es un nódulo, pues que sí se ve realmente irregular, y las microcalcificaciones que se ven, que las microcalcificaciones básicamente son depósitos de calcio que aparecen en etapas tempranas del cáncer. Entonces, como intervención, vamos a enviar a tercer nivel o clínica de mama para atención y estudio histopatológico. Y ya la 6, que es de malignidad, ya hay un diagnóstico y pues ya la biopsia es conocida, la malignidad es comprobada y pues ya manejo en tercer nivel por especialista en mama.
Ahora bien, esta imagen pues me pareció muy bonita para que lo puedan entender cómo progresa el cáncer. Si bien, imagínense, bueno, yo les he dicho que tenemos dos tipos de cáncer de mama, uno ductal de los ductos y otro lobular. Imagínense que hay un ducto aquí normal, está normalito, pero conforme pasa el tiempo va a haber una hiperplasia celular en el ducto, entonces aquí ya hay muchas células. Y conforme más pasa el tiempo, se van a volver estas células atípicas, es decir, se van a volver diferentes al resto. Entonces, si pueden ver, aquí están más rositas. Y ahora ya vamos a tener un carcinoma ductal in situ. ¿A qué se refiere con in situ? Que está delimitado por la membrana, que no invade a más zonas, pero ya cuando invade, cuando se salen de esta membrana, ya tenemos un carcinoma ductal invasivo. Entonces, es así como poco a poco se va dando la progresión del cáncer. Bueno, ahora empezamos con una clasificación histológica, que básicamente quiero que se imaginen que aquí esta espiral es un ducto y que estas bolitas que ven aquí son lobulillos, ¿ok? Entonces, básicamente vamos a empezar primero con el ducto. Imagínense que aquí hay células que están delimitadas por membranas, es decir, no se salen estas células, entonces vamos a tener un carcinoma ductal in situ. Si este carcinoma ductal in situ migra hacia acá, hacia la areola y el pezón, se va a llamar enfermedad de Paget. Y si estas células ya se salen e invaden más para acá, se va a llamar carcinoma ductal invasor, que es el 75% de los casos. Ahora bien, vamos con los lobulillos. Los lobulillos deberían estar pegados por eso les puse un resistol aquí, porque deberían estar pegados por una proteína caderina E, pero en este caso no están pegados, entonces no hay proteína caderina E, que es sumamente importante. Entonces, bueno, imagínense que aquí hay células, pero estas células no se salen, entonces va a ser un carcinoma lobulillar in situ. Y si estas células se salen, va a ser un carcinoma lobulillar invasivo, que es el 10% de los casos. Ahora bien, ¿cómo se va a ver esto histológicamente o en una mastografía? Bueno, el carcinoma ductal in situ, cuando está delimitado por la membrana, va a haber calcificaciones, que histológicamente se va a ver necrosis, se va a ver inflamado, y en la mastografía se va a ver microcalcificaciones. Este, y básicamente son depósitos de calcio que pues se da en etapa temprana del cáncer, se pueden ver. Y bueno, ahora, si este carcinoma migra hacia acá, hacia la areola y el pezón, va, nos va a dar la enfermedad de Paget, que va a haber cambios en el pezón. Nuestra paciente nos va a referir prurito, nos va a referir úlceras en el pezón, comezón, etcétera, ¿no? Entonces, es sumamente importante esto, si vemos cambios en el pezón en nuestra paciente y si en las células salen del ducto, pues vamos a tener un carcinoma ductal invasor que tiene diferentes subtipos. Y estos subtipos van a ser tubular y mucinoso, que estos son los de buen pronóstico. Este va a estar parecido a un tejido mamario normal, pero va a haber un estroma extra. ¿Qué significa esto? Que va a haber fibroblastos, se van a ver. El mucinoso van a haber células nadando en moco y los de mal pronóstico, que son inflamatorio y medular, el inflamatorio, que es un cuadro de mastitis que no cesa con el antibiótico. Tú le das antibiótico, antibiótico, antibiótico y sigue la paciente refiriendo pues inflamación o infección. Y el medular, que básicamente es una mutación en el gen BRCA1. Y bueno, ya pasando ahora con el lobulillo, pues vamos a tener el carcinoma lobulillar in situ. Cuando no se salen las células, histológicamente se van a ver como trabéculos, si pueden ver aquí, como piedritas, por así decirlo. Y cuando se salen estas células, va a ser un carcinoma lobulillar invasivo, que se va a ver histológicamente células infiltradas. Bueno, y ahora bien, seguimos con también algo muy importante, las indicaciones de biopsia. La biopsia es el gol estándar para confirmación. Si bien no quiero que se confundan, la mastografía es para diagnóstico, para clasificar en BRAFs, y la biopsia es para confirmación. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de biopsia? Cuando tengamos un BRAFs 4 o BRAFs 5. Desde el 4 yo les he mencionado que hay que pedirlo, que hay que pedir la biopsia.
Y pues cuando tengamos hallazgos en la mastografía de microcalcificaciones sospechosas, asimetrías en las mamas, es decir, que ya hayamos conocido que tiene algo nuestra paciente, algo normal, y que veamos que ha proliferado, que ha crecido, distorsión arquitectónica cuando hay tejido de más y adenopatías ganglionares, es decir, cuando hay inflamación en los ganglios. Tenemos dos tipos de biopsia importantes, la fina y la gruesa, también llamada aguja por aspiración fina o la Trucut, la gruesa. Si bien la fina es insuficiente, porque esta nada más extrae líquido y células. Entonces, por eso es sencilla y barata, pero no saca suficiente material para analizar. Pero la Trucut es la más confiable y pues, disminuye el riesgo pues, de no tener bien tejido, pues, adecuado para nuestra paciente. Ahora bien, los tipos de biopsia, vamos a tener biopsia por aspiración de aguja fina, que pues se utiliza en tipos de lesiones como quistes, ganglios axilares, y pues básicamente esta no se recomienda en tumor primario, porque si bien yo les mencioné desde acá, desde la otra diapositiva, que esta nada más aspira líquido y células. Entonces, pues realmente no es adecuado. El calibre de la aguja entre más grande sea el calibre de la aguja, más fina va a ser. Y entre más pequeña sea, pues más gruesa va a ser. Entonces, la aguja de corto, también llamada la aguja Trucut, se utiliza de lesiones sólidas. Esta es la importante para estos tumores. Y pues si pueden ver, el calibre es un poco más pequeño, de 11 a 14. Y también tenemos la biopsia por guía estereotaxia. Básicamente se utilizan imágenes en 3D y esta se utiliza para calcificaciones o asimetrías focales y distorsiones de la arquitectura. Entonces es importante. Y cuando nosotros hagamos una biopsia guiada por ecografía, va a ser para un nódulo complejo. Básicamente aquí nos menciona que mínimo 8 muestras, todo dependerá del tipo y tamaño de la lesión. Y la biopsia quirúrgica, que es el gol estándar, porque literal esta extrae de qué tejido, células, también cilindros, entonces extrae de todo y esta es más que nada en lesiones que no pueden ser biopsiadas de manera percutánea. Les puse una imagen para que sea más visualmente esto. La 1 es por biopsia por aspiración de aguja fina. Esta pues no es tan adecuada porque nada más células y líquido. Esta es la de Trucut. Esta pues es más para tumores sólidos y extrae pues los cilindros finos del tejido mamario. Esta es asistida por vacío, la guiada por ecografía, por ultrasonido y la quirúrgica, que básicamente es la gol estándar porque se puede acompañar de biopsias ganglionares, entonces es también sumamente importante. Y bueno, la presencia de los receptores varía según el órgano. Si bien nos vamos a centrar en las mamas y la mama está compuesta por el receptor de estrógenos, el alfa y el beta. ¿Ok? Entonces yo les puse una tablita para que vean la diferencia entre el receptor alfa y el receptor beta. El receptor alfa es el más expresado en tumores invasivos y se encuentra más en tejido mamario normal. Entonces, en el cáncer de mama se va a encontrar más expresado y tiene un efecto regulador sobre y está disminuido en cáncer de mama por lo mismo. Se asocia con menor agresividad tumoral, el receptor beta, y tiene 5 isoformas, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5, pero la que se asocia un poco a malignidad es la beta 1, pero no tanto como esta, porque literal esta se asocia a progresión tumoral y tiene mayor afinidad por el estradiol. Ya entendiendo esto, vamos con la clasificación por marcadores moleculares. Si bien, imagínense que estas son células cancerígenas, son células malignas. Entonces, estas células pueden tener diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, esta tiene receptores de estrógeno, que es de buen pronóstico junto con esta, que es de progesterona, porque le podemos dar un inhibidor de la enzima aromatasa o moduladores de los estrógenos. Entonces, por eso tienen buen pronóstico.
Ahora bien, esta célula, si bien todos tenemos la proteína HER2, pero estas células cancerígenas tienen una sobreexpresión de HER2, pero a estas les podemos dar trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal. Básicamente, ¿qué va a hacer este anticuerpo monoclonal? Bueno, se va a unir a HER2 y va a activar los linfocitos natural killer. Entonces, estos linfocitos natural killer lo que van a hacer es van a activar las enzimas gram positivas y las perforinas que van a inducir a una apoptosis de esta célula cancerígena. Entonces, pues básicamente sí digamos que es de buen pronóstico, pero no tanto como estas, ¿sí? Le podemos dar un anticuerpo monoclonal y a estas pues es más fácil de tratarlas con un inhibidor de la enzima aromatasa o un modulador de estrógenos. Y los triple negativos que básicamente no van a tener ni siquiera receptores de estrógeno, ni de progesterona, ni de HER2. ¿Ok? Estos son de mal pronóstico y el Ki-67 básicamente es un marcador que nos indica em, la duplicación. En ese momento sí se está duplicando nuestra célula. Si hay mayor de 20%, sí se está duplicando, entonces es de mal pronóstico. Si hay menos de 20%, es buen pronóstico porque no se está multiplicando nuestra célula, no está proliferando. Ahora bien, en base a los receptores de estrógeno, progesterona, se hizo otra subtipo molecular de clasificación. ¿Por qué? Pues porque básicamente me voy a regresar a esto. Estas células no solo pueden tener, hay todas receptores de estrógeno, no, sino que imagínense que esta sí tiene receptor de estrógeno, pero ahora imagínense que este que está aquí, este verdecito, va a migrar hacia acá y tiene un receptor de progesterona y este que está acá tiene un receptor de HER2. Entonces esta célula puede tener estrógenos, progesterona y HER2. Entonces por eso se hizo esta clasificación, porque puede haber combinaciones. Entonces, luminal A se va a tratar cuando nuestra célula tenga tanto receptor de estrógeno, tanto receptor de progesterona y un HER2 negativo y el Ki-67 por lo regular está bajo. Le podemos dar una hormonoterapia. En premenopáusicas siempre hay que darles tamoxifeno y en posmenopáusicas inhibidores de la enzima aromatasa. Les puse esta carita referente a que tiene mayor pronóstico, mejor pronóstico de los luminal A y pues peor pronóstico los triple negativos. Pero bueno, en los luminal B puede ver luminal B o B-like. ¿Qué quiere decir esto? Que una puede tener un receptor de estrógeno positivo, pero estos negativos. Aquí les podemos también dar moduladores de estrógenos, dependiendo si es premenopáusica y si es posmenopáusica, se recomienda más inhibidores de la enzima aromatasa. Ahorita les voy a explicar por qué. Y en B-Like puede haber este positivo, pero imagínense que está también positivo y este positivo, entonces ya le vamos a agregar el anticuerpo monoclonal por el HER2 positivo. Y si el HER2 positivo nada más, su anticuerpo monoclonal y una quimioterapia. Y el triple negativo, que básicamente no tiene nada, pues va más para quimioterapia, que se les dan antraciclinas o taxanos. Igual más adelante les voy a explicar sobre eso, pero pues sí, esta es la clasificación molecular. Ahora bien, vamos con el TNM. Básicamente hay dos tipos de TNM. TNM quiere decir tumor, nódulo y metástasis, es otra clasificación. Hay uno clínico que se aplica antes del tratamiento. Básicamente nos vamos a basar en las fuentes de información que va a ser exploración física, imágenes y biopsias iniciales. Y el objetivo va a ser guiar la elección del tratamiento inicial. Este, y pues va a ser aproximado, no es tan preciso. El que sí es preciso es el patológico, porque se hace después de la cirugía, ya hay algo histológico y pues nos guía un tratamiento adyuvante mejor y pues va a ser más preciso y definitivo. Entonces, el TNM clínico, yo les dije que significa T, tumor, N, nódulo y M, metástasis, ¿ok? Entonces, empezamos con la T. Ahorita, guíense primero en la T. TIS, que es carcinoma in situ, ya sea ductal o lobulillar o enfermedad de Paget, ¿ok? Ahora vamos en el T1, que el tumor mide menos de 2 centímetros. Y tiene una subclasificación que se los puse acá.
T1A es cuando el tumor es hasta 0.5 centímetros. T1B cuando va de 0.5 pero menor de 1 centímetro. Y T1C, tumor mayor de 1 centímetro pero menor de 2 centímetros. ¿Sí? Ahora, T2 va a ser un tumor que mide de 2 pero menos de 5 centímetros. Y T3 cuando mide más de 5 centímetros. Y T4 es de cualquier tamaño, pero esta también tiene una subclasificación y se lo puse acá. Cuando ya invade la extensión a la pared torácica, costillas intercostales o cerrato anterior. O el T4B cuando ya tiene clínica, piel de naranja, ulceración o nódulos cutáneos satélites. T4C es la suma de este y este. Y T4D es un cáncer inflamatorio de la mama. Ahora bien, vamos con los nódulos, la clasificación N de nódulos. Básicamente, pues es mucho texto y me gustaría mejor explicárselos acá con esta imagen. Bueno, si bien tenemos el nivel 1 de los nódulos axilares, nivel 2, les presento el nivel 3, los supraclaviculares y los nódulos intramamarios. Bueno, el N1 básicamente va a ser cuando está afectado los nódulos axilares, pero son móviles a la clínica, o sea, todavía se pueden mover. N2 es cuando básicamente vamos a tener los nódulos inmóviles y pueden estar afectados ya los axilares, los supraclaviculares y los intramamarios, pero ya no se van a mover, van a estar inmóviles. Y N3 es cuando están afectados también todos, pero me faltó aquí incluir los infraclaviculares y también van a estar inmóviles. Básicamente es eso. Regresándonos a la M de metástasis, va a ser MX no evaluable, M0 sin metástasis a distancia y M1 cuando ya hay metástasis a distancia, a cualquier órgano. Y bueno, el TNM patológico básicamente es lo mismo de TNM clínico, tanto la T como la M, pero lo único que cambia es la N. Entonces vamos a ver la N de nódulos, ¿ok? Como ya se hizo una cirugía aquí, vamos a evaluar la afectación de 1 a 3 ganglios axilares móviles o ganglios mamarios internos detectados por biopsia. Ese va a ser N1, cuando hay de 1 a 3 ganglios. Cuando hay de 4 a 9 ganglios, va a ser N2. Y N3 cuando ya hay más de 10. Y este tiene una subclasificación. N tras A cuando hay 10 ganglios axilares o infraclaviculares positivos. 3B, mamarios internos más axilares positivos. 3C, ganglios supraclaviculares positivos. ¿Ok? Ahora bien, vamos con los estadios clínicos, que básicamente son 4 etapas y se hacen con el TNM para evaluar la gravedad del cáncer, tomar decisiones sobre el tratamiento y pues estimar el pronóstico, ¿no? Entonces vamos con la etapa 0. Básicamente, pues es un cáncer muy temprano, si pueden ver. La etapa 1 es cuando tenemos un tumor menos de 2 centímetros, no hay metástasis. La 1B ya hay una micrometástasis. Y si pueden ver, lo único que cambia es el tamaño del tumor en estos estadios y si hay metástasis en los ganglios. En la etapa 2 ya hay metástasis, por lo que es recomendable en esta etapa casi siempre ya iniciar quimioterapia. Cuando siempre hay metástasis, quimios. Entonces, pero igual más adelante les voy a explicar un poquito más de eso, pero quiero que se queden con eso. Aquí ya en la etapa 3, si se pueden fijar, ya aumenta de 4 a 9 ganglios y en la etapa 13, pues mayor a 10 ganglios. Y la etapa 4 ya nos indica cualquier metástasis, pero que también haya metástasis a los órganos, ¿ok? Y bueno, la evaluación preoperatoria, pues básicamente también lo que hice es por estadios, por etapas. Y a toda la paciente, pues se le va a hacer antecedente y exploración física. Esta básicamente no depende del estadio, sino que es a todas. Hemograma completo, por lo regular es a las pacientes en estadio 2, porque básicamente, pues como les he comentado, ya en estadio 2 ya vemos una afectación ganglionar. Si pueden ver que pues a estas también las pruebas de función hepática a estas pacientes en estadio 2. Eh, Radiografías de tórax también estadio 2, porque pues para detectar si hay metástasis.
la mastografía pues a todas las pacientes. Estado del receptor, si vemos pues aquí el carcinoma ductal in situ, el in situ pues no tiene nada que ver con lo de los receptores, entonces pues va a ser desde el 1, también la expresión de HER2 y pues los estudios de extensión y escaneo óseo en las pacientes, sobre todo en estadio 3, para ver si no hay metástasis en hueso, o para ajustar el tratamiento también. ¿Ok? Entonces, ya entrando al tratamiento, pues es un trabajo multidisciplinario donde están involucrados 4 médicos, oncólogo, radio-oncólogo, ginecólogo y cirujano plástico también, porque pues también se le puede hacer a la paciente una reconstrucción mamaria que más adelante igual les voy a comentar. Pero bueno, empezamos con lo más importante. Podemos hacer una cirugía, una radioterapia, una quimio, una hormonoterapia y podemos dar anticuerpo monoclonal. Entonces, pues bueno, pero antes de iniciar el tratamiento, me gustaría que supieran la diferencia entre neoadyuvante, es decir, antes del tratamiento principal, y esta nos facilita pues la cirugía, reduce el tamaño del tumor de la paciente, y adyuvante después del tratamiento principal. Este nos ayuda más, este tratamiento, para prevenir recaídas y eliminar pues restos. Yo lo veo de esta forma. De hecho, la GPC tiene un algoritmo secuencial del estándar de tratamiento. Imagínense, nos llega una paciente con cáncer de mama y lo primero, sobre todo si está grande su tumor y si hay metástasis en ganglios, se le va a dar terapia neoadyuvante, es decir, una quimio neoadyuvante, o si no es candidata de una quimio, le podemos dar una hormonoterapia, pero se le tiene que dar hormonoterapia a las pacientes que tienen receptores, pues que es candidata a la célula, porque si tiene receptores de estrógeno, receptores de progesterona o de HER2. Si es triple negativo, recuerden que no podemos hacer esto. Y después se le va a inducir a cirugía y después el tratamiento adyuvante, que puede ser una radioterapia, pero si no es candidata, podemos dar una hormonoterapia. ¿Podemos dar una quimio? Pues básicamente sí podemos dar una quimio aquí adyuvante, pero ojo, es importante que si ya le diste a la paciente una quimio neoadyuvante, ya no le vas a dar una adyuvante, porque sería un tratamiento sumamente agresivo. Entonces, si ya le diste una quimio neoadyuvante, lo más recomendable es darle una radioterapia, pero si no es candidata, le vamos a dar una hormonoterapia, ¿ok? Bueno, ahora se me hizo importante mencionarles lo del CRIS radiopaco. Yo sé que no lo han visto a lo mejor en los hospitales, pero pues para que lo tengan presente. Básicamente es un marcador metálico pequeño que se coloca en el sitio del tumor primario antes de iniciar la quimioterapia no adyuvante, antes de que, por así decirlo, se reduzca el tamaño del tumor. El marcaje de lesiones pequeñas se coloca en el parénquima tumoral, es decir, en la zona específica del tumor, en el centro del tumor. En las lesiones más grandes se coloca en la periferia para evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces, se los presento, es este que está aquí. Es un dispositivo de titanio, mide entre 2 a 4 milímetros. Su colocación se puede hacer durante la biopsia. Y pues cómo se coloca el clip: por ecografía, esterotaxia, rayos X en 3D y resonancia magnética. ¿Sí? Entonces, básicamente, si se reduce el tamaño del tumor, podemos seguir viendo que ahí donde pusimos el clip estaba el tumor. Y bueno, vamos a comenzar con la quimioterapia no adyuvante. Su objetivo, pues ya se los dije, reducir el tamaño del tumor para facilitar la cirugía conservadora, disminuir la extensión de disección ganglionar y permite evaluar la respuesta tumoral al tratamiento. ¿En qué pacientes está indicada? Sobre todo en pacientes que tengan ganglios positivos. Si ven, desde el estadio A, 2A y 2B, pero con ganglios positivos. También esta afectación de múltiples ganglios. Quien se va a ver mayormente beneficiado van a ser los HER2 positivos y los triple negativos, porque estos son muy sensibles, entonces estos tienen una alta proliferación celular
y mayores tasas de respuesta patológica completa. Entonces, se van a ver muy beneficiados y van a reducir su tamaño, completamente. O sea, no completamente, pero sí van a reducir su tamaño, pues sí, básicamente. Y bueno, este esquema, se los presento, es del Consenso de Colima. Básicamente nos dice el tratamiento de cada paciente dependiendo, bueno, el oncólogo decide, el doctor oncólogo, decide qué tratamiento darle a la paciente dependiendo a sus factores de riesgo, su edad. Y pues básicamente yo les hice esa tablita, pero con los medicamentos para que la entiendan un poquito mejor. Y pues si pueden ver, en los tumores hormonosensibles les dan antraciclinas y les dan taxanos. El ciclo, pues les digo, o sea, básicamente estos fármacos, pues va a depender de los factores de riesgo de la paciente, o sea, lo evalúa el doctor, porque pues no todas las pacientes, a pesar de que tengan el mismo tumor, el mismo tamaño, afectación de ganglios, no van a responder igual. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y los tumores HER2 positivos, pues ya se les agrega su anticuerpo monoclonal, que es el trastuzumab. También le podemos dar platinos, podemos agregar platinos, si ven aquí. Y taxanos, aquí también platinos en los tumores triple negativos, taxanos y antraciclinas. Puede haber combinación de todo. En esta tablita, les puse pues el mecanismo de acción, cómo actúa cada fármaco. Y bueno, pues quiero que se queden con que las antraciclinas, que es el fármaco más utilizado como en quimioterapias, pues tiene un efecto cardiotóxico. Entonces es importante evaluar constantemente a nuestra paciente. Y si nuestra paciente no fue candidata a una quimioterapia, podemos darle una hormonoterapia no adyuvante. Es más recomendada para mujeres posmenopáusicas porque la quimio es más agresiva y en tumores pues que digamos están en etapa 2 o etapa 3 y a lo mejor que no hayan tenido una diseminación a un ganglio. El objetivo es mejorar las tasas de recepción completa, pero si se fijan la respuesta patológica completa es más baja. O sea, puede que sí se reduzca o puede que no. El tratamiento recomendado, como pues es para las posmenopáusicas, es el letrozol, anastrozol y exemestano. Y la duración mínimo de 4 a 6 meses si hay respuesta objetiva. Y pues luego se realiza cirugía, y se decide si continúa con una hormonoterapia adyuvante o una quimioterapia adyuvante. No se recomienda el uso de inhibidores de CDK4 y 6. ¿Qué se refiere a esto? Básicamente estos inhibidores inhiben, pues, como bien se dice, la división celular y pues aún no están indicados según el Consenso de Colima. Y las mujeres premenopáusicas no les vamos a dar como primer línea los inhibidores de la aromatasa. Ahorita se los explico por qué. Pero se les da tamoxifeno más una supresión ovárica o le podemos dar inhibidores de la aromatasa, sí, pero con una supresión ovárica. Y bueno, la importancia del ganglio centinela. Básicamente, el ganglio centinela, pues ya sabemos qué es, que es el que nos predice el estado histológico de los demás. Es el método quirúrgico más recomendado para estadificar la axila. Y pues detecta metástasis oculta en ganglios que pues nuestras pacientes fueron clínicamente negativos. Las indicaciones, pues cuando hay un cáncer de mama invasivo, ya sea ductal o lobular, cuando vamos a planear una cirugía para ver si pues se encuentra bien este ganglio, carcinoma ductal in situ con alto riesgo de invasión y para evitar disección axilar innecesaria. ¿Ok? Anteriormente se le quitaban literal todos los nódulos axilares a nuestras pacientes y les generaban un linfedema. Si pueden ver aquí esta paciente. Entonces, lo que se hizo actualmente ahorita es inyectar cerca del tumor un líquido de azul de metileno o también radicoloide marcador con tetsenio. Básicamente este líquido seguirá el mismo camino que la linfa y nos indica cuál es el primer ganglio linfático al que llegaría una célula cancerosa desde el tumor. Ese ganglio se extrae y se analiza literal en la misma cirugía
y se manda luego a histopatología. Y si es positivo, se retiran más ganglios, ¿ok? Y se analiza la diseminación y se ve si es posible, pues, hacerle una disección radical axilar. Y si es negativo, pues realmente no se quitan ganglios, de más y pues no se lleva una disección radical axilar. Entonces, por eso es sumamente importante este manejo. Ahora bien, el tratamiento quirúrgico, pues existen dos tipos principales de cirugía, la tumerectomía o cuadrantectomía, o también llamado lupectomía, que básicamente solo se extrae el tumor y una pequeña porción del tejido sano que lo rodea. El resto de la mama pues se conserva. Esto sobre todo se utiliza en tumores pequeños localizados que no han hecho metástasis a nódulos. Y ojo, es importante que siempre que hagamos una cirugía conservadora, siempre debe ir acompañada con radioterapia, siempre, porque el riesgo de recurrencia es muy alto. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. La mastectomía radical modificada, que tenemos distintos tipos de mastectomías, pero la que más ahorita se está haciendo es la radical modificada, porque básicamente se quita tejido mamario, se quitan los ganglios, y pero no se quitan los músculos, entonces, pues es la más utilizada. Cuando se usa en tumores mayores de 5 centímetros, tumores que ya invadieron piel, músculos o ganglios, y evidencia de metástasis regional, ganglios clínicamente positivos, ¿ok? Les presento los tipos de mastectomías. La simple o total, se extrae toda la mama, incluyendo pezón, areola y piel. No se tocan músculos ni ganglios, ¿ok? Perseveración de la piel, se extrae tejido mamario, pezón, areola y se conserva la mayoría de la piel. Sobre todo esta es la que se hizo, Angelina Jolie y, este, perseveración del pezón, no, perdón, esta se hizo Angelina Jolie, que se extrae el tejido interno de la mama nada más, se conserva piel, pezón, areola y pues se puede hacer una reconstrucción. Y la radical, que es la más deformante, básicamente se quita el músculo del pectoral menor. Y esta que no se quita el músculo, pero sí se quita pezón, areola y pues algunos ganglios. ¿Ok? En resumen, la cirugía conservadora va a menos de 5 centímetros, sin multicentridad ni extensa afectación cutánea. Mastectomía radical modificada, tumores de 5 centímetros que invadieron ya la piel o músculos pectorales y la disección axilar cuando ya hay confirmación de ganglios positivos por biopsia o ganglio centinela o axila clínicamente positiva. ¿Ok? Ahora bien, radioterapia antes o después de la quimioterapia. Bueno, básicamente se va a realizar quimioterapia cuando nuestra paciente tenga algo alto riesgo de metástasis. Se prioriza iniciar primero la quimioterapia tras la cirugía y radioterapia cuando nuestra paciente tiene bajo riesgo de metástasis o diseminación y hasta incluso se puede aplazar hasta 6 meses sin comprometer significativamente el control local. Y bueno, como ya vimos la quimio, primero me gustó empezar por radioterapia adyuvante, que básicamente nos ayuda a eliminar cualquier célula cancerosa que haya quedado en el cuerpo, porque es adyuvante, acuérdense, neo y adyuvante, adyuvante después de la cirugía. Y pues en etapa 1 y 2, sobre todo cuando hay una cirugía conservadora, siempre iniciar con radioterapia, siempre, para disminuir el riesgo de recurrencia. Etapa 2 y 3, cuando hay más de 3 ganglios positivos, y etapa 4, útil para control de síntomas. Ahora bien, la radioterapia adyuvante, si bien se ha visto que disminuye el riesgo de recurrencia más que las mastectomías. ¿Ok? Entonces, por eso es sumamente importante esta radioterapia. Hay diferentes tipos. Tenemos la convencional, que es en toda la mama, más los ganglios, y su duración va de 5 a 6 semanas, indicada sobre todo en tumores grandes. Sus dosis total son 50 grains. Esto es una unidad que utilizan los radiooncólogos. Y la hipofraccionada, que básicamente es igual que esta, pero más corta, de 3 a 4 semanas, si bien es una dosis un poquito más pequeña, y es en casos tempranos y menos agresivos. Y la de refuerzo, que es solo en la zona del lecho tumoral, son de 5 a 8 sesiones,
y pues tumores con alta carga tumoral. Pero básicamente en la mama solo se debe exponer 50 grays, no más de 50 grays. Esto es más como para los ganglios, ¿ok? Como para reforzar que en los ganglios les den. Porque la GPC, de hecho, nos menciona que se administrará solamente la mama a dosis de 50 grain, porque si se administra más, puede haber una afectación en los órganos como el corazón, pulmón, o sea, zonas cercas. Entonces es importante esto. Y el tratamiento adyuvante con radioterapia se determinará con base al índice pronóstico de Bainus, según la GPC, donde se evalúan 4 variables que son tamaño tumoral, margen tumoral, clasificación histológica, edad de la paciente y riesgo mediano de recaída local. Vamos a tener, ahorita les voy a presentar esta tabla, pero bueno, para que la vean, es esta que está aquí. Esta tabla básicamente nos va a evaluar el riesgo de recaída local que puede presentar nuestra paciente y el tratamiento propuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nuestra paciente tiene un tamaño tumoral de 1 a 15 milímetros, le vamos a sumar un punto. Ahora, vamos a ver su margen tumoral. Si va mayor a 10 milímetros, otro punto. Entonces ya son dos. Y si tiene una clasificación histopatológica de grado nuclear 1 o 2 sin necrosis, ya otro punto. Entonces, tres. Y si la edad de la paciente, supongamos que está en 40 a 60 años, ya son 2 puntos. Entonces, básicamente van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a ser 6 puntos, entonces es un riesgo bajo. Entonces, es una cirugía conservadora. Entonces, básicamente es el pronóstico de Bainus que nos da la GPC. Y ahora la radioterapia gangliona regional, básicamente, esta va dirigida a los ganglios axilares desde el nivel 1 hasta el nivel 3, a los supraclaviculares y a los mamarios internos. Las indicaciones va a ser cuando tengamos 4 ganglios axilares positivos con una extensión extraescapular, una invasión linfovascular o un margen positivo tumor mayor de 5 centímetros. Consideraciones claves: cuando nuestra paciente, digamos que tenga de 1 a 3 ganglios, debe individualizarse la decisión. Y cuando no hay compromiso ganglionar, no es necesario darle radioterapia. A lo mejor ustedes digan, ay, es que para que no tenga un riesgo de recurrencia, no, más bien aumenta la toxicidad, entonces no es recomendable. La hormonoterapia adyuvante va a ser recomendado a aquellas pacientes que no fueron candidatas a una radioterapia, sobre todo aquellas pacientes mayores de 65 a 70 años con un tumor, pues digamos, no tan grande, que tenga receptores hormonales positivos, sin afectación ganglionar, márgenes quirúrgicos limpios, buena adherencia a la terapia hormonal. Entonces, este va a ser de duración al menos de 5 años o se puede extender hasta 10 años. Ahora sí, yo les he comentado desde el inicio de las diapositivas que el tamoxifeno va más para las premenopáusicas y los inhibidores de la enzima aromatasa más para las posmenopáusicas. Porque, bueno, aquí está la explicación. Básicamente, en las pacientes que son premenopáusicas, la principal fuente de estrógenos es el ovario, ¿ok? Entonces, si nosotros le damos un inhibidor de la enzima aromatasa, ¿qué va a pasar? Va a pasar que sí, va a disminuir los niveles circundantes de estrógeno, pero el cuerpo va a detectar los niveles bajos de estrógeno, porque en sí este actúa más a nivel periférico. Entonces no actúa suprimiendo el ovario, porque nuestra principal fuente de estrógeno es el ovario. Entonces sí actúa, pero en lo periférico. Entonces el cuerpo detecta niveles bajos de estrógeno y va a hacer una retroalimentación negativa. Va a estimular más este eje y va a estimular más que pues haya estrógenos y va a estimular más al ovario. Entonces, por eso se le da, sí se le puede dar inhibidor de la enzima aromatasa a nuestras pacientes premenopáusicas, pero con supresión ovárica, análogos de GnRH, ¿ok? Y a nuestras pacientes posmenopáusicas, es importante sí darles este inhibidor de la enzima aromatasa, porque aquí ya no vamos a tener como principal fuente de estrógeno el ovario, ¿ok? Ahora va a ser la glándula suprarrenal a nivel
periférico, por así decirlo. Va a producir androstenediona y esta androstenediona va por medio de la enzima aromatasa, se va en el tejido adiposo, se convierte en estrona. Entonces, por eso le damos a ellas inhibidores de la enzima aromatasa y a ellas el tamoxifeno que actúa inhibiendo en las mamas el estrógeno, ¿ok? Entonces, los efectos secundarios, sobre todo, va a ser émbolos pulmonares, porque el tamoxifeno aumenta los factores de coagulación y aumenta en el endometrio que prolifere. Entonces, va a haber un posible cáncer de endometrio. Y en mujeres premenopáusicas, después de la quimioterapia, si se administra tamoxifeno más supresión ovárica, mejora la supervivencia. Entonces, es importante también tomarlo en cuenta. Y los inhibidores de la enzima aromatasa, que básicamente bloquean la enzima aromatasa, como les comenté en la diapo anterior, bueno, siguiente. Y como efectos secundarios va a ser una fractura, van a tener osteoporosis, fracturas óseas y artralgia. Entonces es importante agregar bifosfonatos y anticuerpo monoclonal como una terapia radical modificada. Y los HER2, básicamente, que pues les vamos a dar un anticuerpo monoclonal eh, que se unan al receptor HER2, ya les expliqué, activan los natural killer. Y pues como efectos secundarios vamos a tener insuficiencia cardíaca congestiva, toxicidad pulmonar, diarrea, náuseas. Entonces es importante recomendar a nuestra paciente el monitoreo cardíaco. Bueno, ya casi para finalizar el tratamiento, pues vamos a tener ahora el adyuvante en quimioterapia. Este se da si no se recibió neoadyuvante. Si no hubo neoadyuvante, se puede dar y se tiene que iniciar lo más pronto posible para que disminuya el riesgo de recurrencia, antes de 60 días o en los triple negativos, antes de los 30 días. Se debe administrar antieméticos para control de la toxicidad digestiva. Y los esquemas, pues ya los vimos, antraciclina, se pueden dar ciclofosfamidas, taxanos, platino, sobre todo en mutaciones en genes BRCA1 y BRCA2, y terapia de mantenimiento capecitabina en triples negativos, o taxanos y platinos, ¿ok? Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar periódicamente a nuestras pacientes? Pues si se le hizo una cirugía conservadora con mastografía, pero si se le hizo una mastectomía radical modificada, como ya no tienen pues pecho las pacientes, se les puede hacer una resonancia magnética o un ultrasonido. Y bueno, la GPC tiene diferentes algoritmos de tratamiento dependiendo de la etapa. Por ejemplo, un in situ, pues se va hacia una conservadora, una cirugía conservadora, se evalúa el puntaje de Bynus y dependiendo les dan radioterapia o pues si es tiene receptores de estrógenos positivos o no tiene, si es premenopáusica, si es posmenopáusica. Ahora, a la etapa 1, en la etapa 2 y 3, pues básicamente es lo mismo que les he comentado. Se evalúan si son pues si son candidatas a quimioterapia neoadyuvante o hormonoterapia, si van hacia cirugía, si van hacia una radioterapia adyuvante o si van hacia una hormonoterapia adyuvante, ya dependiendo, ¿no? De nuestra paciente. En la etapa 3 va a ser lo mismo, se recomienda quimioterapia neoadyuvante para disminuir el tamaño del tumor, si le podemos dar una radioterapia, si va luego a mastectomía, de la mastectomía a una radioterapia o una hormonoterapia, si es positivo a estrógeno, si no es, o le podemos dar una quimioterapia paliativa, dependiendo si no hubo respuesta al tratamiento. Y en la etapa 4, que pues el objetivo es prolongar la vida, aliviar síntomas, mejorar la calidad de vida y pues controlar o detener el avance del cáncer. Básicamente, esto es lo mismo que les he venido diciendo y pues su objetivo nada más es prolongar la vida. Ahora bien, como reconstrucción de la mama, pues es un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo restaurar el contorno y la forma del pecho después de una mastectomía. Puede realizarse de inmediato en una etapa posterior. Y los tipos tenemos implantes de silicona o solución salina,
que se colocan debajo del músculo pectoral, los colgajos de tejido, que se usan tejidos del propio cuerpo, la mastopexia, que no es una cirugía de reconstrucción, sino que más que nada es si se le hace cambios a una mama, obviamente que la otra va a quedar un poco asimétrica, entonces pues mejora un resultado estético. Ojo, es importante tener en cuenta que si nosotros le hacemos una reconstrucción de mama a nuestra paciente y luego la sometemos a radioterapia, puede generar un efecto, pues, algo contradictorio y un resultado, pues, digamos, no favorable y, pues, que no sea estético. Entonces, es importante primero, entonces, hacer la radioterapia y luego, pues, le podemos hacer la reconstrucción de mama. Y bueno, ya casi para finalizar, aquí está el pronóstico dependiendo del estadio. El estadio 0 tiene una tasa de supervivencia del 100%, el 1 también, el 2 si ven ya va bajando, 93, etapa 3, 72 y etapa 4, un 22. Entonces, si pueden ver, estos números pues sí están muy alejados y es importante pues concientizar a nuestras pacientes sobre este tema, porque pues si los diagnosticamos a tiempo, podemos ahorrarnos muchísimo. Y como recomendaciones, la ayuda psicológica es sumamente importante para nuestros pacientes, la rehabilitación, sobre todo aquellas que fueron sometidas a una disección radical axilar, porque pues se les genera el linfedema, entonces es incómodo, doloroso y es importante pues mencionarles la rehabilitación si les ayuda mucho o en aquellas que les quitaron, por ejemplo, los músculos pectorales también, que ya no pueden movilizar pues los brazos y bueno, pues el apoyo familiar pues sumamente importante para ellas, ¿no? Más que nada. Y bueno, como conclusiones, detectar el cáncer de mama en sus primeras etapas mejora el pronóstico y las opciones de tratamiento. El tamizaje regula como la mastografía, permite detectar el cáncer antes de que aparezcan síntomas, facilitando tratamientos más efectivos. Por eso es importante pues tomarse este tema en serio y hacer mención a nuestras pacientes, concientizar y sobre todo el tamizaje constantemente, este, eh, pues sí, es importante para poder detectar tempranamente este tipo de anomalías. Y bueno, estas fueron mis bibliografías que utilicé y pues sería todo. Muchas gracias.